Hace algunos meses, el candidato presidencial oficialista Alejandro Guillé planteó la idea de promover una ley que permita disminuir la concentración de medios de comunicación. La pregunta es, ¿están de acuerdo con esa medida, Javiera? O sea, he sido fans de esa medida, he estado todos los últimos 10 años dedicada a estudiar de qué manera uno de los mercados más concentrados en Chile, que es el de medios de comunicación, logra tener algún tipo de regulación sin que la derecha haga gárgaras diciendo que aquí se está atentando contra la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano muy preciado para las democracias del mundo. Y eso implica que haya una regulación, porque la regulación permite que no sea el mercado el que determine qué medios de comunicación persisten y qué medios de comunicación fallecen o ni siquiera alcanzan a existir. Que es lo que nosotros hemos planteado y que es parte de mi programa. Y que maravillosamente me he dado cuenta que la gente en las comunas, en las distintas comunas del Distrito 10 también lo siente y lo percibe. De hecho, las primeras veces que me tocó ir justamente a la población La Legua, de la que hablábamos aquí, la gente me pedía y me planteaba, exija e insista en que exista en Chile una ley de medios. Porque nosotros necesitamos dejar de ser estigmatizados. No es posible que los medios nos llamen terroristas, delincuentes, y no es posible que yo para llevar un currículum a buscar un trabajo tenga que borrar la comuna de donde vivo y la población donde nací. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión y a la comunicación de toda la ciudadanía en tanto derecho humano. Es decir, no basta con que solamente se garantice que un empresario pueda instalar un medio de comunicación y que con esto está garantizada la libertad de expresión. Y luego de ese reconocimiento constitucional, planteamos que exista una ley de medios que establezca medios privados tal como existen, pero con regulación, es decir, que no puedan copar todo el espacio, medios públicos, es decir, que el Estado pueda tener participación en tanto Estado, no en tanto gobierno, con directorios plurales, diversos, que representen la sociedad que pertenece a este Estado, y medios comunitarios, medios del tercer sector, sin fines de lucro, de carácter social y que busquen justamente representar las voces ciudadanas. Gracias, Javiera. Luciano. No, bajo ningún punto de vista. Me parece atentatorio precisamente contra la libertad de expresión y me parece que nosotros estamos viviendo en un régimen de libertades, ¿verdad? Si una persona quiere tener un medio, y evidentemente que tiene que haber legislación y tiene que haber regulación, pero hemos visto ejemplos que los Kirchner en algún minuto se ensañaron contra el diario El Clarín, les cortaron hasta la provisión de papel en algún momento. Finalmente eso quedó en nada, no resultó, y no resulta básicamente porque la prensa debe vivir en un ambiente de libertad. Cuando tú coartas a la prensa, finalmente lo que terminas haciendo es tratar de hacer o crear una sociedad más opaca, ¿verdad? En sociedades extremadamente libres, sociedades nórdicas, siempre vemos ¿Existen regulaciones de estas características? Existen regulaciones, pero no existe una ley de medios propiamente tal. Vimos lo que hizo Rafael Correa en Ecuador, con la famosa ley Mordaza. Vimos lo que ha sucedido en Venezuela, donde se cerraron canales de televisión, donde se han cerrado diarios. Creo que es una ley que es extremadamente peligrosa. Y hay algunos que dicen, claro, acá existe un duopolio de medios donde la derecha controla. Perdón, acá cualquier persona puede abrir un diario y, de hecho, uno de los diarios más exitosos y que tiene más ventas es el diario de Clinic, ¿verdad? Que no vamos a decir que es un diario de derecha. Y hay medios en dictadura, incluso el Fortín Mapocho, el APSI, en general, y no estamos hablando de una época en donde hubiese mucha libertad de expresión en general, pero uno no puede atentar en general contra la prensa libre. Creo que ahí nos vamos a meter nosotros en un problema país que creo que es muy grave, es muy delicado, porque no hay nada peor que finalmente tratar de ponerle un bozal a lo que la ciudadanía tiene que decir. Y la ciudadanía también se expresa a través de la prensa. Tú querías responderle, Javier, a Luciano. Yo también quería... Vamos No, Luciano. Yo lo que quiero plantear es, en realidad, es cuál es la divergencia que aquí se genera. Yo creo que aquí hay dos proyectos de sociedad y de país en múltiples derechos, en salud, en educación, también en comunicación. Habemos quienes planteamos que los derechos humanos no son bienes de consumo y que por lo tanto las libertades se garantizan siempre y cuando existan posibilidades reales de que esos derechos estén garantizados. El derecho a la comunicación, así como el de la salud y el de la educación, se garantizan en la medida en que haya regulación y formas de equiparar las posibilidades de todos, en este caso, a ejercer comunicación. Cuando tú tienes medios de comunicación que están copados fundamentalmente por privados y tú revisas la historia de Chile, Javier, antes, durante y después de la dictadura, Javier, siempre hay más diversidad que ahora. Eso te ilustra que el mercado no resolvió el problema. No, sino un asunto de mercado. Hay que resolver regulando. Tiene que haber evidentemente regulación. Y hay leyes de libre competencia que impiden precisamente que haya monopolio o duopolio o oligopolio, ¿verdad?
Pero distinto es una ley de medios en los términos en que la conocemos internacionalmente. Es que no sé cuáles son los términos que tú la conoces. Las que yo conozco en los términos en los que se implementó en Argentina, los términos en los que se implementó en medios. Venezuela, los términos en los que se implementó en Ecuador. Todos los países ¿verdad? del mundo. Y esas leyes, lamentablemente, se utilizaron precisamente como leyes mordazas para la prensa que no le era leal al régimen. Entonces, yo creo que más encima, yendo a contrario censo de lo que está sucediendo a nivel tecnológico, la Rosita también lo decía, están las radios comunitarias, hoy día la radio se está también haciendo por internet, la televisión se está segmentando, todo el proceso de digitalización que este mismo canal está viviendo hoy día, de digitalización de internet, hace que sea muy difícil llevar un control también, y para eso, ¿qué mejor control que la libertad? Y tenemos además un órgano consagrado en la Constitución, que es el Consejo Nacional de Televisión, que cumple labores regulatorias también. Regula la televisión. Entonces, una ley de de las radios medios, comunitarias Javiera, yo hoy pienso día que en pueden Chile ser muy peligrosas en malas manos. Chicos, nos quedan varias preguntas. Tratemos de hablar de una porque si no, no se entienden. 15 segundos. Giorgio, la última y avanzamos. El fenómeno del Internet es algo mucho más democratizador que el sistema de medios actual, porque no requiere de una infraestructura como la que se necesita para las televisiones o las radios para poder ejercerse a través de los canales y los espectros tan reducidos. Por eso una ley de medios lo que permite es que se produzca un fenómeno parecido al de Internet, en el que muchas más personas pueden ejercer voces distintas sin que los callen, a diferencia de, como hoy día, los medios que son tan grandes y tan concentrados que es muy difícil que puedan emerger nuevos actores. Por lo tanto, yo ahí, en la línea de querer parecerse más al Internet, es que creo que tiene que haber una ley de medios. Pero la regulación se está produciendo también en forma natural, precisamente por la así, segmentación que el mismo no es Internet así. está produciendo. cambiamos, Este escenario que nosotros estamos viviendo hoy día se va a acabar. Muchas gracias, Luciano.